¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Ser Más Humanos, un espacio en donde promovemos la imperfección, el autoconocimiento y la terapia holística como un camino para encontrar la salud mental y emocional. ¿Cómo estás, Grecia? Muy bien, siento que acabo de estar aquí, se pasó muy rápido este mes. Sí, ¿verdad? Además porque la sesión pasada grabamos bastante y nos quedó para 3 episodios. Sí, súper bien. Todavía falta uno, ¿verdad? Todavía falta uno por estrenarse. Hoy que estamos grabando, 4 de abril, pues ya se acerca el fin de Semana Santa y el lunes es que estrenamos el otro episodio. Perfecto. A ver qué tal le va. Muy bien. Vamos a ver. Bien, pues hiciste una encuesta, ¿no? Hicimos una encuesta, yo también lo hice. Yo no tuve muchas respuestas, pero tú sí tuviste un poco más. Con respecto a qué temas le gustarían más a la audiencia que tratáramos en este espacio y cuál fue la conclusión. Pues estuvieron 2 muy empatados. Uno fue las relaciones interpersonales en general. Okay. Y el otro fue los hábitos de vida o los hábitos físicos que apoyan a la salud emocional. Pero en porcentaje todavía estuvo un poquito más alto el de relaciones interpersonales, entonces es el que elegimos para esta ocasión. Muy bien. De hecho, yo he observado, porque yo publico los contenidos de este podcast, yo he observado que las relaciones interpersonales tienen mucho éxito. Sí. Y es que es nuestro día a día, ¿no? Claro. Digo, independientemente de nuestra relación con nosotros mismos, que ya lo hemos tratado, sí. y de que tratamos todos los días también con nuestras emociones, pues somos seres relacionales y hasta hagamos lo que hagamos, estamos en constante contacto, interacción. Exactamente. Con gente, y la verdad es que muchas veces es bien complicado. Claro, sí, las relaciones no son fáciles. No son sencillas. De hecho, yo tengo un maestro que en algún momento dijo, el 99% de nuestros dolores y problemas y traumas vienen de las relaciones. Claro. Entonces, pues es relevante trabajar en ellas, ¿no? O sea, es relevante hablar de eso, porque no es sencillo. Sí, de hecho yo tengo un contenido también que ha tenido mucho éxito ahí en TikTok, que dice que el 99% de nuestras heridas provienen de nuestros pensamientos. Y estaba pensando justo en lo que dijo tu maestro, del 99% de nuestros problemas provienen... Sí, de las heridas. De las heridas. Lo dijo, sí. Provienen de nuestras relaciones con los demás. Es que en estas hipérboles, o sea, en estas exageraciones de los porcentajes, es que nos ayuda a reflexionar y darnos cuenta que en realidad sí, la mayoría de las cosas provienen de esa fuente, ¿no? Claro. O sea, las relaciones interpersonales, o sea, si yo tengo una herida es porque una herida emocional realmente... Vino de alguna interacción. Sí o sí viene de una interacción personal. Sí, o, por ejemplo, no sé, el fallecimiento o la muerte de una mascota puede ser muy hiriente y traumática. De acuerdo. Pero eso es un porcentaje mínimo comparado a las interacciones con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros jefes, con nuestros amigos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, siempre que algo sucede que nos lastima, hay alguien involucrado. O sea, hay otro ser humano involucrado en eso. Entonces, sí, de acuerdo. Sean relaciones cercanas o lejanas, o sea, hay un círculo como tenemos un círculo cercano, luego se va ampliando y luego están los desconocidos, ¿no? Pero, pues sí, al final siempre estamos en interacción. Y en la medida de la intimidad que tengamos con la persona, también tiene que ver la profundidad de la herida, ¿no? De alguna manera. Claro. Pues sí, entre más cercanía puede más ser lo sientes, ¿no? Más doloroso o traumático, sí. Sí. Bueno, y también sacamos algunos subtemas de ahí, de estas interacciones que tuviste. No sé si quieras que tratemos el primero, vamos a dialogar al respecto. Hablamos acerca de ser empáticos con los demás. Te confieso algo, yo tengo muchos problemas con la empatía. Pero déjame explicarte por qué. Desde mi punto de vista, me cuesta trabajo la empatía porque luego me involucro de más con la gente y tomo sus problemas como míos. Sí. No sé si me explico. Que sí, seguro totalmente. Lo has visto en terapia esto, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es codependencia de alguna manera, ¿no? ¿O no? Pues puede crear actitudes o conductas codependientes, pero sí, es que a veces hay una línea fina entre esto de la empatía y el sobre como... ¿El dar de más? Dar de más o tomarlo como tuyo. O sea, una cosa es poder sentir el dolor del otro, pero otro es como apropiártelo o que ya te hundas junto con esa persona en su dolor. Mira, traje este subtema de la empatía porque precisamente para poder relacionarnos de una forma sana es necesaria la empatía. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que estamos lidiando con otros seres humanos igualmente
dañados, por decirlo así, sí. que nosotros, ¿no? Igualmente humanos. Sí, igualmente humanos. Entonces, la empatía es importante. Yo sé que a veces es difícil tener empatía hacia ciertas personas, por ejemplo, que nos caen mal. También ese es otro tema de por qué nos caen mal ciertas personas, ¿no? Hay estos dichos de lo que te choca, te checa. Yo creo que hay mucho más al respecto que algo hay tan más simple. de fondo que simplificar. Pero la empatía precisamente nos cuesta, porque nos da miedo meternos demasiado o cargarnos de los problemas de los otros, ¿no? Hace poquito leí una definición de la empatía que decía poder ver el mundo interior del otro sin meterte a él. Ok. Me gustó. Me gustó esa definición. O sea, poder observar, poder presenciar o que la persona me invite a mirar a su interior sin yo perderme en ese mundo interior de la otra persona. Incluso hasta validarlo, ¿no? O sea, no decir, ay, por favor. Claro. Tus emociones no tienen sentido, no vienen al lugar, sino más bien, pero voy a tu mundo, lo respeto, lo valido, ¿no? Pero no me meto. Ni lo invalido, ni digo, ay, pobre, y me meto en la lástima y ese tipo de cosas, ¿no? Pero incluso podemos ser empáticos sin validar. Ok. O sea, y ese es el otro punto que también puse ahí en los subtemas de la comprensión. Ese me interesa, ser empático sin validar. Sí, es que podemos estar con otra persona sin reparar, sin validar. O sea, solamente nuestra presencia no juzgadora, nuestra presencia que no se asusta, o sea, tampoco es decir como lo que esta persona me está diciendo me está, ¿sabes? Me está asustando o está tocando algo de mí que no sé manejar. Ok. O sea, tú me puedes contar algo doloroso que viviste y yo puedo estar aquí asintiendo, escuchándote. Sin juzgar sin juzgarte, sin hacerte ningún comentario a lo mejor, ni o positivo. O que pobrecito, ¿no? Sí, pobre. Ni positivo ni negativo, y mi sola escucha, mi sola presencia no juzgadora es sanadora para ti. Una vez escuché a alguien con respecto a cómo debe uno de actuar, por ejemplo, en un funeral. Y una de las cosas que esta persona decía es que muchas veces pensamos que al ir a un funeral tenemos que decir algo, algo que incluso haga sentir mejor a la otra persona o sentirnos tristes y demás. Y esta persona decía, no, nos equivocamos, simplemente es estar. Sí. Estar y punto. No digas nada porque no puedes arreglar nada, no puedes hacer sentir bien a nadie. No hay nada que puedas decir que va a hacer a la persona sentirse mejor en un momento así, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor un abrazo, si es que la persona está abierta a eso. Un momento allí. Pero tu presencia, la compañía. ¿No? Entonces, esto es algo que yo he aprendido obviamente con mis pacientes, porque hay veces que, pues sí, la terapia es hablada, pero hay veces que nada más se necesita estar, silencio, escuchar a la otra persona. Pero también, por ejemplo, en mis relaciones personales, principalmente con mi esposo, para él lo más validador y lo mejor que puedo hacer por él cuando está pasando un mal momento es estar ahí y tocarlo de alguna forma. O sea, para él el toque físico es muy importante. Entonces, porque sabe que estás si le allí. agarro la mano, si lo abrazo, si... Puedo no decir nada, pero la sola presencia es empatía, ¿no? O sea, puede ser empática. Claro, depende mucho cómo estoy en ese lugar. O sea, si estoy así, si estoy como... puedo no decir nada, pero si estoy mostrando, ay, qué flojera o qué exagerado, pues eso ya no es empatía, ¿no? Pero la empatía en las relaciones es totalmente necesaria porque es reconocer que la otra persona es un ser humano que lo que está viviendo o lo que está expresando al ser viene de su mundo interior, tiene una razón por la cual es así y lo único que yo puedo hacer es respetar a esa persona, ¿no? Si lo adecuado ya es validar, si te pide un consejo, ahí ya es otro tema. Pero la empatía para mí es simplemente estar sin juicio y disponible para si puedo hacer algo por la persona, como esto de tocar, decir algo. Ya el ¿qué puedes hacer? También tú pones tu límite, digámoslo así. Claro. Sí, sí. ¿No? Sí, la persona también, porque hay personas que en su dolor necesitan espacio, hay personas que necesitan que estés cerca, o sea, eso también es empatía, como preguntar y ofrecer lo que la persona necesita, no lo que tú quieres dar, ¿no? Y ahí hay
este asunto que tú dices de que a veces te cuesta ser empático porque te metes demasiado, a veces es por esta creencia de que el otro espera algo de ti, o la incomodidad de ver al otro sufriendo y no poder hacer nada, ¿no? O sea, esa impotencia también... Ese es nuestro problema cuando no podemos tener empatía con otros. No, y déjame decirte algo. Realmente, en mi caso, bueno, lo que he aprendido a conocerme es que además de todo, el ser empático te hace popular. Sí. O sea, ser empático te hace una persona agradable. Una persona con los que los demás quieren estar. Entonces puedes caer en este absurdo de ser cada vez más empático simplemente... como te decía antes de iniciar, mercantilizando la empatía, porque eso te da algo a cambio. Aceptación. Claro. Ahí ya estamos hablando como de una empatía, por decirlo así, patológica, ¿no? Totalmente. En la que entras a resolver asuntos de otros que no te corresponden. Y de esa de esa empatía patológica hay que cuidarnos. Sí, totalmente. ¿No? Hace poquito, no sé cómo se tradujo a español este término, pero estaba entre el público americano, estaba el público, ¿no? O sea, las redes sociales de personas americanas, estaba muy popular este término de decir, ay, es que yo soy un empath, soy empático, como diciendo, soy demasiado empático, siento las cosas demasiado intensamente y por eso me comporto qué raro de cierta forma, ¿no? Pero lo estaban poniendo como si fuera algo positivo. Y para mí eso no es algo positivo. O sea, sí hay gente que siente muy intensamente, pero estas son personas que decían, es que yo siento el dolor de los demás como si fuera mío, o yo sé cuando les está pasando algo sin que me lo digan. Eso para mí es una respuesta al trauma. O sea, eso para mí es que más bien es algo que yo tengo. Sí, es un radar encendido fuera de lugar y fuera de momento. O sea, eso de poder percibir lo que otras personas tienen y sentirte responsable por eso es... Está medio raro, ¿no? Sí, pero es una respuesta al trauma. Es seguramente haber crecido en un hogar en el que te tuviste que hacer cargo de las emociones de otra persona, o creciste en un hogar en donde tenías que anticipar las necesidades de otra persona. Entonces creces como con un radar detectando a ver qué es lo que los demás están pensando, cómo se están sintiendo, para entonces entrar y hacer algo al respecto. Pero lo estaban disfrazando de esta... O sea, de este título super como empatía, de empatía, ¿no? Como si fuera algo, esas personas son admirables. Bien sensibles, increíbles. No, o sea, porque no es sano, ¿no? O sea, también debe tener un límite la empatía. O sea, en esta parte de aprender a decir, puedo conectar con esta persona, pero también puedo decidir qué me toca hacer y qué no me toca hacer en esta situación con esta persona. Sí. Wow. Sí, la verdad es que, bueno, hay algunos ambientes en donde la empatía se promueve. Incluso, pues por ahí de repente cuando vemos alguna tragedia, vemos alguna situación de crisis difícil en las redes sociales y que se llama a ser empáticos con esa persona, creo que, no sé, ese llamado a ser empático, si es muy repetido o muy constante, puede llevarnos a personas que están escuchando, personas que están viendo, personas que están leyendo, a decir, bueno, tengo que ser empático y caer justamente en esos errores, ¿no? Sí, y a veces esos llamados que dices a ser empático con cierta persona, puede sonar muy crudo, pero yo lo veo a veces, en ciertos casos, y todo está en la forma en que se comunica también, como un llamado a victimizar a la persona. O sea, como que a todos digamos, ay, pobre, qué desgracia, y nos tenemos lástima, y no, o sea, la empatía no es tener lástima por el otro, sí es decir, siento el dolor de esa persona, lamento de todo corazón que esté pasando por eso, pero tampoco voy a ver a esa persona como desvalida o que no puede hacer nada al respecto, ¿no? O sea, sí, como si no tuviera elementos para resolver. Para levantarse de lo que ya sucedió, ¿no? Sea lo que sea que haya pasado. Escuché hace un tiempo también a un creador de contenido que hizo una pieza de contenido que me pareció muy interesante porque decía que quitarle los problemas a los demás es una forma de agredirlos.
porque no les permite responsabilizarse de su vida Crecer. y tener crecimiento exactamente a través de esos problemas. Y pienso que estos llamados de los que acabo de mencionar, los súper empáticos que tú también comentaste, pues tienden a hacer eso, bueno, te voy a quitar tus problemas, yo me voy a encargar de ellos porque yo puedo sentir tu dolor, lo quiero aliviar, ¿no? Sí. Y caemos en dañar a la gente. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Sí, y justo una de las preguntas que ayer puse un post. Del ejercicio, ¿no? De la encuesta. Puse, o sea, me habría que la gente pusiera sus dudas en cuanto a relaciones interpersonales para este podcast. Y una persona dijo, no sé cuándo está bien y cuándo está mal decir no. Esto es de lo que hablas un poquito, ¿no? Lo primero que yo pensé fue la forma en que sabes si está o es adecuado, no es bien o mal, sí, es adecuado. Sí, es correcto. Decir no en una situación es preguntarte, ¿esta persona lo puede hacer por sí mismo? Oh, bien. ¿Sí o no? El beneficio de que yo haga esto... Sí. ¿Quién va a obtener el beneficio de que yo haga esto? ¿Yo o la otra persona? Para mí esas son como dos preguntas básicas de la persona puede hacerlo y una persona codependiente diría, sí, pero está muy ocupado, sí, pero le cuesta trabajo, sí, pero es que tiene muchas otras cosas que hacer. Justificando, sí. ¿No? Ahí es donde no, a ver, esta persona de la que estamos hablando, ¿es un adulto o adulta? Sí. ¿Tiene pies y manos e inteligencia para poder resolver ese asunto? Sí. A lo mejor se tarda más que tú, sí. A lo mejor le cuesta trabajo, sí. A lo mejor tiene que aprender a organizarse para poder hacer ese asunto, sí. Pero de que puede, ¿no? Entonces, esa sería como mi técnica para... Lo que tú usarías, ¿no? Sí. Para saber cuándo es adecuado y cuándo no es adecuado hacer algo por otra persona o decir no. Ok. Esto estoy pensando en decir no en cuanto a cuando otra persona te pide que hagas algo, ¿no? Ok, bien. Ahora, Grecia, otro de los subtemas que venía en lo que lograste sacar de la interacción con la comunidad es la compasión. Comprensión. Por eso decía la comprensión. ¿Qué diferencia hay entre empatía y comprensión? Creo que la empatía... Puedes ser empático con alguien incluso si no lo comprendes. Ok, lo que decías de que si no lo validas. Sí, pero por ejemplo, tú puedes estar pasando por alguna situación que yo nunca he vivido o que es muy ajena a mí por mi estilo de vida, por nuestras diferencias, lo que sea, y yo puedo no entender, o incluso una cosa del día a día, ¿no? O sea, todos vivimos las cosas de diferente forma. Sí. Las filtramos de diferente forma. Tú te puedes haber ofendido por alguien que por algo que alguien te dijo y para mí no sería un problema. Entonces, no puedo comprender que tú te sientas así en esa situación porque no tiene sentido para mí, para mi interpretación, pero te puedo validar o puedo ser empática contigo. La comprensión tiene que ver con entender o comprender un poco más de tu mundo interior. Isra se sintió así porque él vivió esto y entonces reaccionó de esa forma y te puedo comprender. Y te das validar. El tiempo de conocer a la persona. Sí, sería darme el tiempo de escuchar incluso. Creo que la comprensión tiene como base primero la escucha y es algo que nos cuesta mucho, escuchar al otro, sin meter nuestros filtros, interpretaciones y lentes nublados que no nos dejan ver. Sí, nuestros sesgos, ¿no? Sí. Entonces creo que la escucha es una pieza muy importante, tanto en la empatía como en la comprensión. Empatía, comprensión te llevan, o bueno, son pasos necesarios para el otro subtema que es la aceptación con las diferencias. Con las diferencias, sí. Ese subtema lo puse porque es un tema... Bueno, todos esos temas, pero es un tema recurrente en la cuestión de la terapia. ¿Terapia de pareja? No, o sea, en general, sí. Okay. De pareja también. No, se da mucho, por la diferencia del otro, pero creo que muchos de los desacuerdos, muchos de los conflictos que tenemos con el otro es porque no aceptamos
que las otras personas son diferentes, piensan diferente, sienten diferente. Hace poquito estaba platicando con una amiga, y me decía, estábamos hablando de cosas así como un poco fumadas, y decía, estábamos filosofando. Sí. Ok, bien. Y decía, es que yo no sé cómo se siente la comezón para ti. Ah, caray. O sea, si tú te enchilas, por ejemplo, yo no sé qué sientes tú. No sé qué estás experimentando. Todos lo llamamos estar enchilado, o todos lo llamamos tener comezón. Pero ¿qué es lo que tú sientes en tu cuerpo? Tal vez no es lo mismo que yo siento, pero lo llamamos de cierta forma, ¿no? De la misma forma, cuando tú dices que estás feliz, cuando tú dices que estás triste, cuando tú dices que estás herido, yo tengo mi propia definición de cómo se siente eso para mí, pero no puedo saber cómo tú lo estás sintiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor es como ir mucho más allá, esto de pensar que las sensaciones pueden ser ¿Y de dónde diferentes? surgió el hecho de que todos nos pusimos de acuerdo de que eso era estar enchilado, no? Sí. Entonces, pero eso sucede en nuestro día a día, o sea, asumimos que los demás sienten, perciben, comprenden, viven, experimentan las cosas de la misma forma que yo, y entonces nos asustamos cuando reaccionan de cierta forma, o nos ofendemos o lo tomamos personal, porque no tenemos aquí bien enfrente de nuestra conciencia que los demás, que no somos iguales, o sea, que ahora sí que no somos iguales. Para nada, o sea, que no experimentamos lo mismo. Ninguna vida ha experimentado exactamente los mismos sucesos, ninguno venimos de un sistema familiar exactamente igual, por lo tanto... Nuestros contextos y nuestra formación ha sido totalmente diferente. Nuestras personalidades, o sea, por ejemplo, eso es algo que sí veo en las cuestiones de pareja, que a veces como que creen que no son compatibles porque no son iguales o no coinciden en muchas cosas, y hay como esta creencia, ya lo habíamos hablado, de que como que tenemos que pensar igual... Nos tienen que gustar las mismas cosas, nos tenemos que relacionar con los otros de la misma forma. Para entonces ser una pareja exitosa. Sí, a veces hay problemas entre parejas porque, por ejemplo, uno es extrovertido y uno es introvertido. Y el extrovertido quisiera que fuera más abierto y hablara y quisiera salir a muchas reuniones de mucha gente. Sí. Y quisiera que el extrovertido le gustara pasar más tiempo a solas o en contextos de reuniones más pequeñas, pero entonces hay parejas que lo llevan súper bien y saben respetar esas diferencias, pero hay muchas otras que es como, no, no puede ser, ¿por qué no? Yo era tan qué feliz, terrible, sí, ¿no? Fíjate que al respecto yo puedo aportar mucho allí porque cuando mi esposa y yo recién nos casamos, compartíamos muchísimas cosas, hacíamos muchísimas cosas juntos, teníamos muchos gustos idénticos, iguales. Sin embargo, pues ya después de 26 años de estar casados, y de que cada uno creció su individualidad. Han ido evolucionando. Y de que cada uno desarrolló nuevos gustos, nuevas aficiones, pues hoy en día somos muy, pero muy diferentes. En serio, o sea, lo que a mí me gusta ver en la televisión, lo que a mí me gusta escuchar en cuanto a música, lo que a mí me gusta, no sé... Mis pasatiempos, mis hobbies, mis comidas, ya no tienen nada que ver con sus gustos. Y a mí, pues tampoco me gusta lo que a ella le gusta. Pero como que tienes que ir evolucionando también, como tú lo dices, y aceptándote en cada etapa, porque esas diferencias no solamente puede que disminuyan, al contrario. Muy probablemente van a crecer. Y crecen también por un fenómeno interesante que es el enamoramiento. Porque en el enamoramiento haces todo por el otro, ¿no? En el enamoramiento voy al fútbol con el novio, aunque no me guste el fútbol. En el enamoramiento va al ballet con la novia, aunque no me guste el ballet. A la ópera. Yo iba a la ópera, cometí ese grave error. De ir a la ópera y digo, ¿cómo gasté 2 horas de mi tiempo en la ópera? Pues así. Sí. Y hay un periodo durante el que lo haces... Y está bien, puedes hacerlo, pero llega un momento en el que ya es como que ya no me gusta, ya no tengo ganas, ya no es sustentable estar pasando 2 horas en un juego de fútbol si no me gusta, o 2 horas en el ballet si no me gusta. Entonces, creo que también sucede eso, que al principio, y luego salen con que, pero es que cuando éramos novios tú me decías que te gustaba el fútbol. Pues claro.
pero a técnicas lo mejor no. manipuladoras, digo, enamoramiento. Sí, también. O a lo mejor nunca dijo que le gustara. Simplemente fue como, bueno, sí, voy contigo. No, pues te acompaño porque lo que yo quería era estar contigo. Estar contigo, en donde sea y como sea. Porque no convivíamos las 24 horas y ahora sí, lo que no quiero es estar contigo, no es cierto. Y entonces cuando se empiezan a independizar o diferenciar, o cuando ya no es sustentable eso de hacer todo juntos todo el tiempo, surge esto de las diferencias, ¿no? Pero también entre amigos y es lo mismo. O sea, con colegas de trabajo, en todo es lo mismo. O sea, yo conozco personas que de verdad se angustian o se sienten como abrumados ante las diferencias pero es que no, ¿por qué no puede pensar así? O es que ¿por qué no puede tener esos hábitos? ¿No? Hay una pareja a la que acompaño en este momento y para él es muy importante, por ejemplo, los hábitos físicos. Ok. De hacer ejercicio, comer de cierta forma y todo. Y ella sí, pero de forma más medida o leve, ¿no? No se estresa tanto, no es tan intensa. Sí, y para él es como... No puede ser. Sí, no, y le pregunta constantemente, ¿no? ¿Y fuiste al gimnasio? ¿Y qué vas a hacer mañana con tu horario para ir al gimnasio? ¿Y segura que vas a pedir postre? Ese tipo de cosas es como... no, o sea, si para ella eso no es un valor o no es como quiere vivir su vida, pues así la elegiste. Entonces, o conviven con eso y trabajan con esas diferencias o no va a llegar a nada bueno esto, ¿no? Sí. Pero ese son el tipo de diferencias con el que convivimos constantemente. Yo tengo un esposo, por ejemplo, muy emocional y melancólico y yo soy más pragmática y no sé cómo llamarlo. Sí, o sea, no importa cómo te sientas, hazlo. O sea, como soy más enfocada en el trabajo, en las tareas y él es como... enfocada en las tareas, yo creo que sería lo más indicado. Y nos cuesta trabajo esa o sea, aunque te sientas mal o estés enfermo o pasó un problema terrible y nos sentimos muy mal, Grecia va y hace las cosas y las logra y él necesita tiempo y pausa y es como, a mí me desespera que él pause, a él le desespera que yo no pause para procesar, entonces... Sí. Pero al final es entender que el otro no procesa de la misma forma que yo, no siente de la misma forma que yo, y es aprender a convivir con esas diferencias e incluso llegar a celebrarlas. O sea, puedo celebrar o puedo, no celebración así de brindis, pero puedo decir, qué padre que no somos iguales. Qué padre que no somos iguales y podemos seguir aceptándonos mutuamente y seguir juntos. Además, enriquece mucho convivir con una persona diferente, ¿no? Porque es como, mi forma de ver las cosas, mi forma de experimentar las cosas no es la única. Incluso yo puedo crecer de él porque a mí me falta a veces aprender a pausar. Él puede aprender de mí porque hay veces que a él le falta así como enfocarse en la tarea. Lo hago... Y no importa aunque no me apasione, como grabé yo un contenido en estos días. Sí. Entonces, pero también, por ejemplo, en las amistades, yo he sabido de amistades que terminan por diferencias en las formas de pensar, o por ejemplo en esto de que, pues es que yo le decía que terminara con el novio tóxico y no sé qué, y nunca me hizo caso, pues no es tu trabajo, o sea, no era tu tarea y tampoco la persona tiene que escuchar tu consejo. ¿No? Tiene que hacer lo que has hablado de eso, mejor. Sí, ya hemos checado eso ahí en tus redes, que no tienen por qué seguir tus consejos. Sí. Y muchas veces ni siquiera te los piden. Ajá. Y ese, por ejemplo, en las amistades, creo que ese es uno de los rompeamistades. O sea, esas diferencias de que no me hace caso o quiero reparar al otro y pues no funciona y la amistad lamentablemente se acaba. Creo que es mucha parte de la falta de aceptación de las diferencias. De acuerdo.